Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Edward Seymour, el primer duque de Somerset, también primer conde de Hertford y primer vizconde de Beauchamp. Él fue el hermano mayor superviviente de la reina Jane Seymour, la tercera esposa del rey Enrique VIII. Fue Lord Protector de Inglaterra de 1547 a 1549, durante la minoría de edad de su sobrino, el rey Eduardo VI. A pesar de su popularidad entre la gente común, sus políticas a menudo enfurecieron a la nobleza, por lo que pocos años después de haber obtenido el poder fue derrocado y ejecutado. Este video está realizado por las peticiones de Harold Quintero, Tedfi TV, y de Jesús Ignacio Sánchez, quienes querían saber más sobre este personaje importante de la nobleza inglesa. Antes de continuar, también quisiera enviar un cordial saludo a Noisprere, María Graciela, Silvana Bastidas y a Andrés C. Muchas gracias a todos por ver y comentar mis vídeos. Y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. No es fácil comprender el carácter de cualquier personaje del siglo XVI a esta distancia de tiempo. Lo mejor que se puede hacer es reunir los fragmentos de descripción en informes y cartas contemporáneos. Durante las primeras etapas de su carrera, Somerset, como se le llamaría después, aunque su título cambió varias veces, fue enviado al emperador Carlos V, en Worms. Carlos dijo que estaba muy complacido con él, lo que puede haber sido un cumplido genuino o simplemente un comentario educado, pero vacío. 2 años más tarde, el duque de Suffolk lo nombró caballero durante la campaña de Francia, aunque no fue el único honrado. Sugiere un nivel de coraje personal y competencia en el campo de batalla que fue digno de mención. Edward Seymour nació por el año de 1500, hijo de Sir John Seymour, barón feudal de Hatch Beauchamp en Somerset, y de la esposa de este, Margery Wentworth, hija mayor de Sir Henry Wentworth y descendiente de Eduardo III. En 1514, cuando tenía unos 14 años, Edward recibió un nombramiento en la casa de María Tudor, reina de Francia, y fue niño de honor en su matrimonio con Luis XII de Francia. Seymour sirvió en la campaña del duque de Suffolk en Francia en 1523, siendo nombrado caballero por ese duque el 1 de noviembre y acompañó al cardenal Wolsey en su embajada a Francia en 1527. Nombrado escudero del cuerpo de Enrique VIII en 1529, Edward ganó el favor del rey, que visitó su mansión en el Betham, en Hampshire, en octubre de 1535. Cuando la hermana de Seymour, Jane, se casó con el rey Enrique en 1536, Edward fue nombrado vizconde de Beauchamp el 5 de junio de 1536 y conde de Hertford el 15 de octubre de 1537. Se convirtió en guardián de las marcas escocesas y continuó con el favor real después de la muerte de su hermana, acaecida el 24 de octubre de 1537. En 1541, durante la ausencia de Enrique en el norte, Hertford, Thomas Cranmer y Thomas Auley tenían la dirección principal de los asuntos en Londres. En septiembre de 1542, Edward fue nombrado guardián de las marcas escocesas y unos meses más tarde Lord Alto Almirante, cargo que abandonó casi de inmediato en favor de John Dudley, el futuro duque de Northumberland. En marzo de 1544, fue nombrado teniente general del norte y recibió instrucciones de castigar a los escoceses por su repudio del tratado de matrimonio entre el príncipe Eduardo y la infanta María Estuardo, reina de Escocia. Edward desembarcó en Lytle el 3 de mayo de 1544, capturó y saqueó Edimburgo y regresó por tierra quemando pueblos y castillos en el camino. En julio de 1544 fue nombrado lugarteniente del reino bajo Catalina Parr, la sexta esposa y regente de Enrique, durante la ausencia de este rey en Boulogne, pero en agosto se unió al rey y estuvo presente en la rendición de la ciudad. En otoño fue uno de los comisionados enviados a Flandes para mantener al emperador Carlos V en los términos de su tratado con Inglaterra, y en enero de 1545 fue puesto al mando en Boulogne, donde el 26 repelió un intento del mariscal de Guise para reconquistar el pueblo. En mayo fue nombrado una vez más teniente general en el norte para vengar la victoria escocesa en la batalla de Ancrum Moor. Esto lo hizo con una incursión salvaje en Escocia en septiembre.
Edward informó que el 16 de septiembre de 1545 había enviado una buena banda de 1500 jinetes ligeros al mando suyo y de Sir Robert Bowes, y desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde incursionaron a lo largo de las aguas de Tipjote y Rowle, 6 o 7 millas más allá de Jedburgh, y quemó 14 o 15 pueblos, y una gran cantidad de todo tipo de maíz. En marzo de 1546, Edward fue enviado de regreso a Boulogne para reemplazar al conde de Sarrey, cuyo mando no había tenido éxito, y en junio se involucró en negociaciones para la paz con Francia y para la delimitación de las conquistas inglesas. Desde octubre hasta el final del reinado de Enrique VIII, Edward asistió al rey, comprometido en la lucha por el predominio que determinaría la complexión del gobierno durante la minoría venidera. La rivalidad personal, política y religiosa lo separó a él y al barón Lisle de los Howard, y el temperamento precipitado de Sarrey precipitó su propia ruina y la de su padre, el duque de Norfolk. Ellos no podían aceptar el veredicto del embajador imperial de que Hertford y Lisle eran los únicos nobles en edad y capacidad adecuadas para llevar a cabo el gobierno, y el intento de Sarrey de asegurar el predominio de su familia condujo a su propia ejecución y al encarcelamiento de su padre en la Torre de Londres. Apenas se había logrado el derrocamiento de los Howard cuando Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547. Ya se habían hecho preparativos para un mayor avance en la reforma eclesiástica y para una renovación del diseño sobre Escocia, y el nuevo gobierno procedió hasta cierto punto en la línea que el embajador Eustace Chapuis anticipó que habría seguido Enrique VIII si hubiera vivido. Este rey no tenía poder legal para nombrar un protector, pero en el consejo de regencia que nombró, Hertford y Lisle disfrutaron de una preponderancia decisiva, y el consejo, en su primera reunión después de la muerte de Enrique, decidió seguir el precedente y nombrar un protector. Hertford era su única opción posible, él representaba al partido predominante, era el pariente más cercano de Eduardo VI, era mayor que Lisle en la nobleza y superior a él también en experiencia. Sin embargo, 7 semanas más tarde, después de que el Lord Canciller Risley, el principal católico, fuera privado de su cargo, Hertford, que había sido nombrado duque de Somerset, logró emanciparse de las trabas que originalmente le habían impuesto como protector y se convirtió en rey en todo menos en nombre y prestigio. Sus ideas contrastaban notablemente con las de la mayoría de los estadistas Tudor, y él usó su autoridad para despojar al gobierno de ese aparato de absolutismo que Thomas Cromwell había perfeccionado. Tenía generosas simpatías populares y, por naturaleza, era reacio a la coerción. ¿Cuál es el problema? Entonces, escribió Paget en medio de las conmociones de 1549, por mi fe, Señor, libertad, libertad. Y su gracia tendría demasiada dulzura. En su primer parlamento, que se reunió en noviembre de 1547, Somerset consiguió la derogación de todas las leyes de herejía y casi todas las leyes de traición aprobadas desde tiempos de Eduardo III. Incluso con respecto a Escocia, había protestado contra sus instrucciones de 1544 y ahora ignoraba el reclamo de soberanía que Enrique VIII había revivido, tratando de ganarse a los escoceses con esas promesas de autonomía, libre comercio e igualdad de privilegios con Inglaterra, que muchos años más tarde finalmente los reconcilió con la Unión. Pero los escoceses no iban a ser convencidos tan fácilmente en 1547, ¿qué dirías?, preguntó uno de los enviados de ese reino, si tu muchacho fuera una muchacha y nuestra muchacha fuera un muchacho, y el sentimiento escocés respaldado por la influencia católica romana y por las intrigas, el dinero y los hombres franceses, resultó demasiado fuerte para las amables invitaciones de Somerset. Los escoceses hicieron oídos sordos a sus persuasiones, el protector dirigió otro ejército a Escocia en septiembre de 1547 y ganó la batalla de Pinkie, el día 10 de ese mes. La única habilidad indudable de Edward Seymour era como soldado, lo cual había demostrado en sus expediciones a Escocia y en la defensa de Boulogne en 1546. Desde el principio, su principal interés como protector fue la guerra contra Escocia. Después de una aplastante victoria en la batalla de Pinkie en septiembre de 1547, Somerset estableció una red de guarniciones en Escocia que se extendía hasta el norte de Dundee. Sin embargo, sus éxitos iniciales fueron seguidos por una pérdida de dirección, ya que su objetivo de unir los reinos a través de la conquista se volvió cada vez más poco realista.
Los escoceses se aliaron con Francia y este reino envió refuerzos para la defensa de Edimburgo en 1548, mientras que María, reina de los escoceses, fue trasladada a Francia, donde fue prometida al Delfín. El costo de mantener los ejércitos masivos del protector y sus guarniciones permanentes en Escocia también supuso una carga insostenible para las finanzas reales. Un ataque francés a Boulogne en agosto de 1549 finalmente obligó a Seymour a comenzar una retirada de Escocia. En cuanto a la cuestión religiosa, Somerset aparentemente pensó que se podría resolver mediante una discusión pública, y durante 1547 y 1548, Inglaterra hizo lo que quiso en lo que respecta a los servicios de la Iglesia, se intentaron todo tipo de experimentos, y el país se vio envuelto en un gran debate teológico, en el que los refugiados protestantes del extranjero se apresuraron a unirse. El resultado convenció al protector de que el gobierno debe prescribir una orden uniforme, a la que todos deben ser persuadidos u obligados a obedecer, pero el primer libro de oración común, que fue impuesto por la primera ley de uniformidad en 1549, fue un compromiso estudioso entre el nuevo y el viejo aprendizaje, muy diferente del protestantismo agresivo del segundo libro, impuesto después de que Somerset había sido eliminado, en 1552. Los levantamientos católicos en el oeste en 1549 se sumaron a las dificultades de Somerset, pero no parecen haber sido la única causa de su caída. La conducta facciosa y traidora de su hermano, Thomas Seymour, el Lord Alto Almirante, en cuya ejecución, el 20 de marzo de 1549, el protector accedió débilmente, también perjudicó su autoridad, pero la principal causa de su ruina fue la divergencia entre él y la mayoría del Consejo sobre las cuestiones de libertad constitucional y recintos de los comunes. La mayoría exploró las nociones de libertad de Somerset y resintió profundamente su defensa de los pobres contra los terratenientes y capitalistas codiciosos. Sus esfuerzos por controlar los recintos por medio de legislación parlamentaria, proclamaciones reales y comisiones de investigación fueron resistidos abiertamente o frustrados en secreto, y las revueltas populares que provocó su fracaso cortaron el suelo de los pies de Somerset. Él tenía la mente dividida entre su simpatía por los rebeldes y su deber de mantener la ley y el orden. Francia, que estaba empeñada en arruinar los planes del protector en Escocia y en recuperar Boulogne, aprovechó la oportunidad para declarar la guerra el 8 de agosto, y los fuertes periféricos en esa zona cayeron en sus manos, mientras que los escoceses capturaron Haddington. Estas desgracias dieron un asidero a los enemigos de Somerset. Warwick combinó en la misma plataforma temporal a católicos que resentían el libro de oración común, protestantes que pensaban que la dulzura de Somerset palidecía con la verdad de Dios, y las clases ricas en general. La secuencia de eventos que llevaron a la destitución de Seymour del poder a menudo se ha denominado golpe de Estado. El 1 de octubre de 1549, Seymour había sido alertado de que su gobierno enfrentaba una seria amenaza. Él emitió una proclama pidiendo ayuda, tomó posesión de la persona del rey y se retiró por seguridad al castillo fortificado de Windsor, desde donde Eduardo escribió: «Creo que estoy en prisión». Mientras tanto, un Consejo Unido publicó detalles de la mala gestión del gobierno de Seymour. Dejaron claro que el poder del protector procedía de ellos, no del testamento de Enrique VIII. El 11 de octubre, el Consejo hizo arrestar a Seymour y llevó al rey a Richmond. El joven rey resumió los cargos contra su tío en su crónica con estas palabras: ambición, vanagloria, entrar en guerras imprudentes en mi juventud, mirar negligentemente, enriquecerse con mi tesoro, seguir su propia opinión y hacer todo por su propia autoridad. Pero la coalición hostil se disolvió tan pronto como tuvo que formular una política constructiva. John Dudley, conde de Warwick, sacó a los católicos del consejo y se preparó para avanzar a lo largo de las líneas protestantes. Él difícilmente pudo combinar la proscripción de los católicos con la de Somerset, y este duque fue liberado en febrero de 1550. Durante un tiempo, los rivales parecieron estar de acuerdo, y el hijo de Warwick se casó con la hija de Somerset. Pero el creciente descontento con Warwick hizo que Somerset fuera demasiado peligroso. En octubre de 1551, después de que Warwick fuera nombrado duque de Northumberland, Somerset fue enviado a la torre por un cargo exagerado de traición, que se derrumbó en su juicio.
Sin embargo, como una especie de compromiso, fue condenado por un delito grave por haber tratado de efectuar un cambio de gobierno. Pocos esperaban que la sentencia se llevara a cabo y, aparentemente, Northumberland consideró necesario falsificar una instrucción de Eduardo VI en ese sentido. Pero Somerset fue ejecutado el 22 de enero de 1552, muriendo con una paciencia y fortaleza ejemplares. Eduardo VI anotó la muerte de su tío en su crónica, de manera fría, con estas palabras. Al duque de Somerset le cortaron la cabeza en Tower Hill, entre las 8 y las 9 de la mañana. Fue enterrado en la capilla de San Pedro Apincula, en los recintos de la Torre de Londres. Edward Seymour se había casado 2 veces. En primer lugar, en 1518, con Catherine Fillol, o Filiol, hija y coheredera de Sir William Fillol. Catherine dio a luz a 2 hijos, cuya paternidad fue cuestionada por su marido, después de que se descubriera que ella era propensa a otorgar sus favores con demasiada liberalidad, lo que resultó en que ambos niños fueran excluidos en 1540 de sus herencias paterna y materna, y que todos sus derechos a la dignidad del padre fue pospuesta a favor de los hijos que Somerset tuvo con su segunda esposa. Irónicamente, estos 2 hijos permanecieron fieles a su padre durante sus desgracias y ambos fueron encarcelados con él en la Torre de Londres. Uno de ellos fue Lord Edward Seymour, de Berry Pomeroy, quien fuera después alguacil de Devon. Él fue enviado a la Torre en 1551, pero más tarde fue liberado y se convirtió en heredero de su hermano mayor, de quien heredó Maiden Bradley, hoy sede de su descendiente, el actual duque de Somerset. En segundo lugar, antes del 9 de marzo de 1535, el viejo Edward se casó con Anne Stanhope, hija y única heredera de Sir Edward Stanhope. Las sospechas de Seymour sobre la paternidad de los hijos de Catherine Filiol lo llevaron a aprobar una ley del Parlamento en 1540, lo que implicó que sus propiedades se apartaron de los hijos de su primera esposa, a favor de los hijos de la segunda. Con Anne, Somerset tuvo 10 hijos, algunos de los más conocidos son Lady Anne Seymour, que se casó 2 veces, primero con John Dudley, segundo conde de Warwick, y en segundo lugar con Sir Edward Anton, miembro del Parlamento, con quien tuvo hijos. Y otro Edward Seymour, primer conde de Hertford, recibiendo este título en 1559, también el de barón Beauchamp de Hatch, de manos de la reina Isabel I. Este Edward se casó 3 veces, la primera en noviembre de 1560 con Lady Catherine Grey, con quien tuvo 2 hijos, en segundo lugar, en 1582, con Frances Howard, hija del barón Howard de Effingham, y por última vez en 1601, con una mujer llamada Frances Brannel. La línea masculina de Edward Seymour y Anne Stanhope se extinguió con el 7º duque de Somerset en 1750, cuando los descendientes de Edward Seymour y de su primera esposa, Catherine Filiol, heredaron el ducado de Somerset de acuerdo con el acta privada de 1541. Sin embargo, la línea femenina continuó, y la reina actual, Isabel II, desciende de Somerset a través de uno de los hijos de Lord Beauchamp y Catherine Grey. Los historiadores han contrastado la eficiencia de la toma de poder de Edward Seymour en 1547 con la posterior ineptitud de su gobierno. Para el otoño de 1549, sus costosas guerras habían perdido impulso, la corona se enfrentaba a la ruina financiera y estallaron disturbios y rebeliones en todo el país. Hasta décadas recientes, la reputación de Seymour entre los historiadores era alta, en vista de sus muchas proclamas que parecían respaldar a la gente común contra una clase terrateniente rapaz. A principios del siglo XX, esta línea fue adoptada por el influyente A. F. Pollard, de la que se hicieron eco otros 3 biógrafos de Eduardo VI de la década de 1960, quienes a su vez iniciaron un enfoque más crítico a mediados de la década de 1970. Desde entonces, el primer duque de Somerset a menudo ha sido retratado como un gobernante arrogante, desprovisto de las habilidades políticas y administrativas necesarias para gobernar el estado Tudor. Edward Seymour era un hombre de su edad. Ansioso por obtener riqueza y poder, aunque no era completamente impermeable a las restricciones de su religión, sobre cómo debía usarse ese poder. Puede ser que sus talentos lo prepararan para ser un segundo al mando,
pero esa misma atención a los detalles que lo había convertido en un exitoso comandante en el campo de batalla lo hizo inadecuado para la visión estratégica, así como la capacidad de delegar y consultar, las cuales hacen a un verdadero líder. En consecuencia, él se puso a la defensiva, no dispuesto a aceptar consejos y se ofendía rápidamente. Según el difunto y renombrado historiador del arte, Sir Roger Strong, la única imagen definitiva de Somerset es una miniatura póstuma, pintada por Nicholas Hilliard a partir de una imagen anterior. La colección real ahora está menos segura de la atribución de un modelo o un pintor. Es a partir de este retrato que se identificó la imagen más comúnmente vista de Somerset como el mismo, la de la colección del Marqués de Bath, en Longleat. En ambos, Seymour parece ser delgado de cara, con cabello oscuro y barba bifurcada. Curiosamente, Janet Workman, que ha investigado a Somerset para su serie de novelas sobre él, ha identificado una tercera pintura que cree que puede representarlo. Y bueno amigos, hasta aquí la vida y trayectoria de Edward Seymour, duque de Somerset, protector del reino de Inglaterra y tío materno del rey Eduardo VI. Espero que les haya gustado. Y como siempre, estaré pendiente y agradecido de todos sus comentarios. Háganme saber si han leído alguna biografía sobre este personaje histórico y si creen que merece la mala reputación que ha tenido durante años. No olviden suscribirse y también activar la campanita de notificaciones si no lo han hecho ya. También los invito a que se unan como mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán las ventajas de recibir saludos más personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones exclusivas y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta la próxima!